Siempre es bueno tener a un especialista en casa para que nos pueda dar el direccionamiento necesario con respecto a nuestra salud y la salud de nuestros seres amados. Y déjame contarte, Duval, que en Ecuador, según la encuesta nacional de salud y nutrición en SUD, el problema del colesterol malo afecta a 24 de cada 100 personas que tienen entre 10 y 59 años, atacando de forma lenta y silenciosa. Por eso la llaman la enfermedad silenciosa. Y para hablar de este tema, hemos invitado al doctor Diego Egas. Él es catedrático universitario, médico cardiólogo, especialista en estimulación cardíaca artificial. Y es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días. Un honor, muchísimas gracias la invitación y estamos a las órdenes. Y empezamos con la pregunta de cajón, ¿ya? ¿Por qué hablamos de problemas de colesterol? ¿Qué implica para que nuestros amigos nos puedan entender? Bueno, el colesterol es un componente del cuerpo, es un componente principal del cuerpo. A veces escuchamos colesterol y ya creemos que es el malo de la película, resulta que no es así. Es componente principal de las membranas de las células, por ejemplo, y es componente principal de muchas de las hormonas del cuerpo. Por ejemplo, los famosos esteroides, las hormonas sexuales, son con base en colesterol. Son mensajeros del cuerpo, componen mucho de las estructuras. Entonces, colesterol no tiene que ser homónimo de pensar algo malo. De hecho, hay transportadores de colesterol que son buenos para la salud, el famoso HDL. Y ahí vienen las distintas porciones o las distintas transportadores de colesterol, que sería un honor poderles explicar el día de hoy. Claro que sí, entonces podemos empezar con estas explicaciones, ¿no? Tanto del colesterol bueno y luego para hablar del colesterol malo. Perfecto, todos hemos escuchado eso. Ah, está elevado el colesterol bueno, ah, está elevado el colesterol malo. ¿Qué es eso? Básicamente nosotros el colesterol como tal es un lípido complejo, quiere decir, un lípido quiere decir cadenas de carbono unidos a otro carbono en forma lineal. Un lípido complejo es cuando esas cadenas ya se hacen estructuras, ya se hacen formas. En el ¿Las caso del enduras quizás? se van haciendo más conexiones. Entonces es como cuando uno arma un Lego de corrido o uno arma un Lego ya más estructurado. Algo así es un lípido complejo, el colesterol en este caso, que deriva de los lípidos simples, sí. Pero el colesterol tiene que transportarse y tiene que almacenarse. Se almacena en ciertos sitios, pero tiene que utilizarse lejos en el cuerpo. Entonces ahí vienen los transportadores de colesterol que los llevan a través de las carreteras del cuerpo que son las arterias. En las carreteras del cuerpo yo tengo dos opciones. O llevar un bus pequeñito con muchísima gente encima, llenísimo de colesterol. Esas son los componentes de las famosas LDL. ¿Por qué LDL? La porción que le da el peso es la porción de proteína. Es baja la densidad de la proteína, por tanto tiene poca proteína, pero tiene muchísima grasa, muchísimo lípido encima. Entonces cuando se va movilizando, va distribuyendo, va dejando en todo lado colesterol y las arterias se van quedando con colesterol. En cambio, hay el otro que es el colesterol bueno, el transportador bueno, que tiene muchísima densidad porque tiene muchísima proteína y lleva poco colesterol. Entonces, cuando se está movilizando por las carreteras, más bien va recogiendo a todos los que se están quedando en las paredes de la arteria. Les van recogiendo a los colesterol que están tapando arterias por allí. Por eso se dice que el HDL es el bueno porque recoge y lo lleva donde debe almacenarse realmente, y el LDL es malo porque va depositando las grasas, el colesterol en las distintas arterias y eso tapa vasos y eso a futuro lleva a infartos y enfermedad cardiovascular como tal. Allí que tenemos los dos polos, lo bueno, el HDL, lo malo, el LDL. Ahora, doctor, le habíamos presentado también como un profesional que trabaja con esa parte de estímulo cardíaco. El colesterol bueno es el que genera este estímulo al corazón cuando hablamos de estímulo cardíaco, a todo el sistema circulatorio. ¿Cómo debemos entender el estímulo al sistema cardíaco? Porque a lo mejor nosotros podríamos pensar solamente es un estímulo al bombeo del corazón o algo así, o al buen funcionamiento del órgano corazón como tal. ¿Y cuál es ese colesterol que es este buen estimulador? Bueno, primero, la parte de estimulación cardíaca artificial se refiere al uso de marcapasos, dispositivos para falla cardíaca, para salvar de arritmias mortales. Eso es la estimulación cardíaca artificial.
Ah, La motivación, que es más o menos usted lo que trabaja un poco en ese concepto que lo acaba de decir, la motivación para prevención cardiovascular es justamente el motivo para que estemos nosotros en este mes celebrando todo lo que tenemos que fomentar. ¿Cómo? Me explico un poco mejor. Nosotros, como cardiólogos y la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud, hace ya 21 años, no, sería desde el 2000, 21 años, ya lleva promoviendo un mes entero dedicado a la salud cardiovascular. Entonces se lanza el día del colesterol, se lanza el día de la dislipidemia, se lanza el día 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón. ¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo? Es hacer conciencia, es motivar a la gente, saberles explicar con pequeñas frases que se lanzan cada año como conecta tu corazón, héroe de corazón, deja de fumar, conectar con la salud cardiovascular preventiva, que todos nosotros debemos saber cómo cuidar, pero no muchos lo sabemos. Me explico mejor, nadie nace sabiendo cómo cuidar su corazón. Nadie nace sabiendo que los malos de la película no son las grasas, sino los carbohidratos. Nadie nace sabiendo cuánto tiene que hacer de ejercicio cada semana para poder cuidar su corazón. Y es eso justamente lo que intentamos promover. El día domingo, por ejemplo, el día 26, hicimos una caminata a manera de celebración. Todos salimos, hubimos cerca de 1,200, 1,500 personas caminando, riendo, haciendo salud cardiovascular y fomentando el ejercicio a manera de ejemplo lo estábamos haciendo. Son las actividades que se hacen en el mes mundial del corazón y específicamente el Día Mundial del Corazón, que es el día 29. Doctor, por eso es que hasta ahora no atino. Mi esposa me dice, Duval, tienes que cuidar mi corazón. Y hasta ahora exactamente no sé cómo hacerlo, doctor. Gracias por ayudarnos. no sé cuál corazón se refiere su esposa, pero bueno, doctor, ahora que ya hemos entendido esta diferencia y no satanizar la palabra colesterol, sino entender estos dos extremos, ¿no? ¿Cuál es la razón principal por la cual una persona puede presentar colesterol elevado, hablando del LDL, del colesterol Malo. mal? ¿Cuáles son las causas? Excelente, hay varias, ¿no? La genética viene muy a la cabeza porque, claro, hay gente, y ustedes deben haber visto, todos nosotros nos damos cuenta, hay ese paciente o ese colega o ese amigo que come todo y nunca se le sube el colesterol, que come todo y nunca se engorda. Ok, eso es la genética, es el metabolismo propio de cada persona. Pero fuera de ello, que la genética no es palabra final, también tenemos otros que colaboran mucho. Por ejemplo, el sedentarismo. Por ejemplo, la mala alimentación. Y esos dos a la cabeza porque puedo seguir citando muchísimos más. ¿Por qué el sedentarismo? Fíjese lo que les voy a decir y es un poco hasta preocupante. Nadie considera el sedentarismo como una enfermedad. Sin embargo, lo es. Es una enfermedad como tal. A nosotros nos dicen cuando vamos al médico, usted es diabético, y ya se nos cayó el mundo. Usted es hipertenso, nos sumimos en la depresión. Pero nadie nos dice, vea, usted es sedentario, o nos importa siquiera. Y es por eso, porque no tenemos esa cultura de que el ejercicio es algo realmente importante y algo que previene los niveles elevados de colesterol, elevados de azúcar, elevados de triglicéridos, hipertensión, etcétera, etcétera. Quiere decir, siendo yo sedentario, fomento a todo el resto de complicaciones que el sedentarismo conlleva. Y el sedentarismo también asociado a mala alimentación, que es otro de los factores que predisponen a colesterol elevado, por ejemplo. La mala alimentación, y ahí yo peco también, y fuimos víctima por mucho tiempo. Si hacemos una encuesta en Quito y preguntamos cuántas de las personas saben comer, o qué es lo que usted no debería comer para tener colesterol elevado o triglicéridos elevados, toditos le van a decir, las grasas. De hecho, uno va, se compra una hamburguesa y para no sentirse mal le pone la servilleta encima, le exprime de la grasa y listo, y me como con todo. Y resulta que no, la gente Y no como se una engorda. Coca-Cola. Exacto, y fíjese, y la gente no se engorda o no se hace daño, no se queda hipertenso o diabético por la grasa. Se queda hipertenso o diabético por el pan, que es carbohidrato, por las salsas, que es carbohidrato, lo que usted decía, la gaseosa, que es carbohidrato. Y las papas fritas acompañan, o sea, estoy con una bomba de carbohidratos encima. Los azúcares son los dañinos, los malos de la película. Les decía que nos tuvieron engañados por mucho tiempo, sí, porque muchas industrias en el pasado, y eso se les comprobó, pagaban para que artículos científicos publiquen que los malos eran las grasas cuando nunca lo fueron. Los malos fueron los carbohidratos de por siempre. Y hoy por hoy, las alimentaciones se las promueve como libres o por lo menos disminuidas de carbohidratos.
Las azúcares matan realmente, son muy peligrosas. Todo azúcar de absorción fácil, para que usted sepa más o menos por qué hace tanto daño. Usted va a decir, pero me como un caramelo, eso no hace daño. Lo que mata es lo que tapa las arterias, que es la grasa. Resulta que el exceso calórico de un azúcar ingresa al cuerpo y automáticamente se convierte por sí sola en grasa. Me explico. El esqueleto del famoso triglicérido, que es la grasa de depósito, tiene azúcar, se llama glicerol. Y a la par tiene 3 cadenas de ácidos grasos, por eso es triglicérido, que es un componente de azúcar en el esqueleto y de grasa alrededor. O sea, cuanto más azúcar como, más deposito en grasas. Sí, efectivamente eso. Y cuando yo tengo exceso de triglicéridos, exceso de colesterol generado por el exceso de consumo calórico, por los carbohidratos, pues termino infartándome, termino diabético, hipertenso y demás. Ahora, doctor, también se está poniendo de moda el consumir azúcar sintética, es decir, dulce que no es azúcar. ¿Nos estamos engañando, tal vez? Mire, sí, todo en la vida tiene... Yo digo, a ver, no vale la pena prohibir. Cuando llega un paciente a mi consulta, yo no le digo, vea, está prohibido el azúcar. No, coma azúcar, pero coma moderadamente. ¿Cuál es el problema de esto? Psicológicamente nos juegan mucho. Que ya no es sal del Himalaya, entonces lo como más. No, igual es sal. Que ya no es azúcar pura, ahora es stevia o ahora se llama edulcorante. Ok, y lo como más y me pongo en exceso. No, los excesos son los malos. Que el tipo, mientras más saludable sea, mejor. Y eso pasa mucho con los carbohidratos del día a día, por ejemplo. Solo una cosita le termino la idea. Por ejemplo, con pan. El pan es malo, el pan es carbohidrato, es almidón, es carbohidrato puro. Pero la gente dice, no, es que yo como pan integral. Entonces me como 10 panes integrales. Pero igual es carbohidrato. Hay que tener cuidado porque psicológicamente nos estamos, como usted dice, engañando, amortiguando. Ahora, doctor, también veo que, por un lado, no sé si es una manera válida de actuar, en el sentido, por ejemplo, de hacer los test con edulcorante natural de la hoja de stevia, no la stevia procesada, sino pongo trocitos de frutas deshidratadas y le agrego unas 5 hojitas de test, le infusiono con agua y se endulza de manera, uno pensaría que de manera natural. ¿Esta es una forma menos riesgosa de consumir azúcar? Sin duda lo es, sin duda lo es. Es menos dañino que el azúcar blanca, el azúcar natural, pero los excesos es lo que yo le decía. Mire, yo le pongo una frase que se los digo día a día a mis pacientes. A mí me llegan muchos diabéticos, hipertensos, infartados a diario a la consulta. Y yo les digo, si yo a ustedes les empiezo a prohibir las cosas, la alimentación, le prohíbo su comida favorita, usted sale de aquí y se busca otro médico, así de simple. Para mí es más fácil y más real actuar en lo del día a día. Yo no soy nadie para prohibirle a los pacientes, pero sí soy alguien para recomendarle, por ejemplo, en vez de que se coma, y a mí, mi comida favorita es la lasaña, en vez de que se coma una bandeja de lasaña, si el médico me dice, vea, cómase media bandeja por su salud o un cuarto de bandeja, y a eso asocia el ejercicio, yo claro que le voy a hacer caso al médico. Si es que yo le digo, vea, no deje de comer sal, pero coma un poquito menos. Coma un poquito menos de carbohidrato, coma un poquito menos de azúcar, coma azúcar más saludable, pues seguramente me hacen caso. Es eso en lo que debemos trabajar. Fíjese que yo soy muy crítico y yo digo que así como nos enseñan muchas cosas en la escuela, ecología, religión, nos enseñan y tiene que ser enseñado, también sería súper interesante una política de salud en la cual vayamos y los maestros nos enseñen día a día cómo comer. ¿Qué es lo mejor para comida? ¿Cuánto debo comer? ¿Cuánto ejercicio debo hacer a diario? Imagínese el ahorro futuro que eso nos traería. Evitaríamos que los hospitales estén llenos de pacientes infartados, que la gente se nos muera silentemente. Porque aquí les voy a dar otro dato que es perturbador total. Acabamos de pasar por una pandemia que a todos, nadie me puede negar eso, a todos nos dejó boca abierta porque diezmó personas a nivel mundial. Acabó con los sistemas más sólidos de salud del mundo entero. Mató casi a 6 millones de personas en año y medio, 2 años. Ok, le voy a dar un dato. La enfermedad cardiovascular ha venido no por 2 años atrás acá, por cientos de años atrás, matando 18 millones de personas por año, dicho por la OMS en el año 2016. 18 millones de personas.
3 veces más que el pico máximo de muerte de la pandemia de coronavirus por año, ¿no? O sea, esto es realmente preocupante. Preocupante porque la enfermedad cardiovascular no solo mata, también es la principal causa de enfermedad. Acompaña a la diabetes, acompaña a la insuficiencia cardíaca, acompaña a hipertensión. Quiere decir, todas se relacionan, de discapacidad, de enfermedad, está a punta de todo. Y fíjese que datos del INEC del año pasado, 2020, dijeron que 3 principales causas de exceso de mortalidad en el 2020. Número 1, a la cabeza en medio de pandemia, enfermedades isquémicas de corazón. Número 2 viene COVID y número 3 viene COVID no confirmado. ¿Cuántos de esos COVID no confirmados también eran enfermedades de corazón? O sea, yo sí creo que esto tiene que ser el objetivo de la salud pública a nivel mundial. Estamos conversando con el doctor Diego Egas. Él es médico cardiólogo, especialista en estimulación cardíaca artificial, catedrático universitario. Nos está hablando de manera clara, de manera muy, muy pedagógica también, el que nosotros podamos hacer conciencia de cuidar nuestro organismo, la manera como nos alimentamos. Y vamos a escuchar música. Si tú tienes una pregunta para el doctor Diego Egas, puedes escribirnos al 099-319-8911, pero queda con una pregunta, doctor. Queda el caso ya de una persona de más o menos 61 años y tiene el colesterol alto y ya tiene medicina. ¿Cómo puede compensar también la parte de dieta de tal manera que pueda bajar esos niveles altos de colesterol malo? Vamos a responder también tus preguntas, como ya te dijimos, 099-319-8911. Mientras tanto, invitamos a Mónica y su canción Sueño. Listo, doctor. Muchas gracias. Podemos hablar y no nos oye todo. Aquí tenemos una pregunta ya. Ya. Para una persona de 40 años de contextura delgada, ¿cuántos panes debe comer al día? ¿Y en la noche se puede comer arroz con huevo frito? Aquí tenemos una persona típica ecuatoriana, doctor Diego. Perfecto. No, y además, pero cuenta caminar unos 30 minutos al día, o sea, es como vamos a pecar por aquí, tratar de limpiar el pecado caminando. En cierto O sentido, también ¿no? esos que dicen el agua de tal cual cosa ayuda Así para es. bajar el colesterol malo. ¿Qué tan cierto, qué tan real es eso en la práctica? Sería bueno también hablar, ¿no? Sí, sí, sin duda. Consejos prácticos para cada cosa. Sí, me parece bien. Perfecto. Es que sí, nuestros hábitos alimenticios son terribles. Claro. Aquí Y hay se come gente mucho que carbohidratos, yo escucho, tremendo hay la personas que cantidad de dicen, si yo carbohidratos no que tomé comemos mi acá. cafecito con pan, o sea, no soy yo, o sea, no depende de mí. Pero es cierto, ¿no? Cambiar el chip. Sí, sí, es bien difícil, la verdad. Y también eso de afianzarse al ejercicio, es bien difícil, pero Claro, se la intenta crear actividad conciencia. física. Y por ejemplo, esto de caminar 30 minutos al día, ¿qué tan beneficioso es en la práctica? Tremendamente beneficioso, es uno de los consejos mayores. Recientemente tenemos unas guías de prevención cardiovascular de la Sociedad Europea y parte de los consejos viene de acuerdo al ejercicio. De hecho, les voy a decir en números exactos cuánto uno tiene que caminar para poder realmente prevenir Perfecto. cardiovascular. Genial. Y si alguien por A, B, Z no puede caminar, ¿qué pasaría en ese caso? Se puede hacer otros ejercicios. Yo siempre digo que si hay gente que toca guitarra sin manos, ¿cómo no vamos a poder hacer el ejercicio que nos siente bien a cada uno, no? Perfecto. Muy bien. Ya están llegando las preguntas. Unos segundos.
10 de la mañana con 50 minutos. Seguimos nuestra conversación con el doctor Diego Egas. Él es médico cardiólogo, especialista en estimulación cardíaca artificial y catedrático universitario. Hoy hablando de esta enfermedad silente Duval, el colesterol alto, hablando del colesterol malo. Sí. Ya nos había explicado. Que te mata sin avisar, Que Benito. te mata sin avisar, tal cual. Y que hay dos, hay el bueno y el malo, como en una película, Sí, ¿no? el que mata es el malo. El que mata es el malo, el que te mantiene en buen estado de salud es el bueno. Y ya están llegando varias preguntas, doctor, pero en el caso de que ya una persona al hacerse los chequeos, los exámenes, resulta que sí, el colesterol está elevado, ya le han diagnosticado incluso medicina, ¿cómo también puede ayudar, ¿no? La parte de la alimentación y el ejercicio físico con cosas prácticas para que estos niveles puedan bajar, doctor? Bueno, ayuda muchísimo. Realmente por ahí es de donde va la idea de salud preventiva, salud cardiovascular preventiva. Evitar tratar la enfermedad y más bien prevenir antes de que suceda. Pero si ya le midieron y ya está elevado, muchas veces nosotros tenemos herramientas para poder bajar. Yo les digo a mis pacientitos, tengo 4 bases para el tratamiento de la enfermedad como tal. Llámese esto colesterol, triglicéridos, hipertensión, cualquiera de ellos. Yo tengo 4. La primera base es como una mesita, necesita 4 patas igual de importantes la una de la otra. Medio se puso fayuca, se cayó todo. Ok, la primera pata de la mesa se llama ejercicio. Ya vamos a hablar de las recomendaciones de cada uno. La segunda se llama alimentación saludable. Y ojo de que no hablo de dietas, alimentación saludable. También ya les digo por qué. Tercera, viene a veces es necesario medicación. Y la cuarta, vienen los controles regulares con el médico. Si me permiten un minuto, la primera les voy a describir. El ejercicio físico tiene que ser constante. Es más o menos como que yo esté tomando una medicación y me tomo cada vez que me acuerdo. No, sí, hoy me acordé o no. El ejercicio tiene que ser todos los días por la misma razón. Me cuida de la salud todos los días que yo lo hago. Si yo lo dejo de hacer, perdí el beneficio del ejercicio. Y el ejercicio es la panacea, porque fíjese que me cuida hipertensión, diabetes, sedentarismo, sobrepeso, todo me cuida y es gratis. Pero hay que saberlo hacer. No se trata de sacarme el aire y lesionarme. No, hay que hacer un ejercicio continuo que yo lo pueda mantener en el tiempo. Por ejemplo, y lo que recomendamos mucho es la caminata. Todo paciente me dice, ¿solo caminata? Sí, solo caminata, porque eso yo consigo hacerlo todos los días. Y lo mínimo que tengo que hacer son 30 minutos al día. 30 minutos, las recomendaciones dicen 5 de 7 días. O yo les recomiendo a mis pacientes 30 minutos todos los días. ¿Por qué el 30 minutos es importante? Efectivamente porque al yo caminar 30 minutos hice lo mínimo. Si yo camino 35 minutos, estoy caminando 5 minutos adicionales que tiene beneficio. Acumule 5 diarios por un año. Ok, ya tengo un grande beneficio. Si yo camino 1 hora, tengo 30 minutos adicionales de beneficio cada día. Entonces, conforme yo voy avanzando en el entrenamiento, va siendo mucho mejor para mi corazón. Eso el ejercicio. La alimentación saludable. ¿Por qué les decía no dietas? Porque justamente yo ya se les dije, si es que empiezan a imponer o a prohibir las cosas, o más aún, póngase 2.365 gramos de azúcar o sea, por favor, eso no es nada práctico. Pero sí denme ideas globales de decirme, en vez de comerse 2 panes, cómase un pan. En vez de una montaña de arroz, media montaña de arroz, y asocia el ejercicio. Entonces eso es alimentación saludable. Claro, priorizar los alimentos que le hacen bien y intentar retirar lo que hace mal. ¿Qué hace mal? La sal a la cabeza, el azúcar, carbohidratos, pan, papas, arroz, fideo, masas, harinas, dulces. No decimos no coma menos. Y priorice lo que le hace bien. Carnes rojas no van muy bien, les cuento. Mejor carnes blancas, pollo, pescado, salmón, atún, sin la piel, todos ellos. Frijol, granos secos, eso ayuda bastantísimo. Evitar las grasas. Doctor, ¿se dice que el cerdo está dentro de las carnes blancas o no? Depende hasta mucho de la parte del cerdo, pero sí, efectivamente se considera como carne blanca en muchos centros de nutrición. En otros no, en otros se los considera así como una carne roja. Carne roja tiene mucho sufrimiento, mucha adrenalina del matar al animal, ¿no? Y también no es del todo saludable porque tiene un grande componente de grasa, no solo proteína, grasa asociada, que tampoco va muy bien. Doctor, ¿y los frutos secos? Los frutos secos son muy buenos. Fíjese que frijol es una fuente muy buena de proteína.
Frejol, granos secos, arveja, frejol, lentejas son bastante buenos. No tienen alto contenido calórico, tienen mucha proteína en sí y tienen mucha fibra, entonces va bastante bien. Una cosa que es importante decir aquí, la fuente principal de proteína, sobre todo porque proteína uno puede tener proteína en cantidades, pero lo importante también es calidad. La calidad quiere decir muchos aminoácidos que yo no puedo sintetizar, sino que requiero de la alimentación, vienen en un alimento primordial para las proteínas, que es el huevo. El huevo, sobre todo la clara, es quizá el alimento que mejor proteína en términos de calidad tiene. ¿Qué más tiene proteína? Ya dijimos, los frutos secos y las carnes blancas tienen muy buena proteína. El consumo de agua. Perfecto, su acotación. ¿Qué diría usted, Verónica, si es que nos vamos a tomar un café y yo en el café le cojo y le pongo 40 cucharadas de azúcar? Te va a pensar, este tipo está loco, quiere morirse. No, gracias. Ok. Eso es lo que contiene una bebida azucarada de las típicas del día a día que nosotros tomamos, una gaseosa. Eso es lo que contiene azúcar. Por eso los semáforos dice alto en azúcar. Alto de azúcar es bastante azúcar. Ok, si yo puedo reemplazar eso, en vez de tomar eso, tomo una botellita de agua, pues qué bonito, qué mejor. 0 calorías, 0 azúcar. Este sí tiene 0 azúcar. Entonces ahí sí vale la pena. Pues estoy reemplazando algo que me hace muchísimo daño por algo que me hace muchísimo bien. A propósito de esto que estamos hablando, hay una consulta. ¿Qué azúcar, doctor, sería conveniente tomar? En mi caso, hace unos meses yo tomo stevia en sobrecitos para endulzar el café. 2 sobrecitos, pero ni mi esposito ni mis hijos lo hacen. ¿Qué debería hacer para mejorar y equilibrarlo en mi casa? ¿Estoy haciendo bien en tomar stevia? Híjole, sobre todo con café, la stevia a mí no me gusta para nada. Un amigo me dijo, ¿qué le pusieron a este café un día? Le digo, hermano, le acabas de poner stevia. Tiene un sabor un poco más amargo. A ver, sí es más saludable que el azúcar blanca, sin duda. Más saludable para la salud, pero justamente lo que yo les decía, el error es ahí, ok, como esto es más saludable, entonces me pongo 2, 3, 4 sobres. Entonces yo les retaría, les motivaría a que intenten no consumir el stevia en grande cantidad. Tome el stevia, perfecto, pero tome menos. ¿Qué tal medio sobre? Y hasta que se acostumbre, por lo menos solo un sobre. Entonces ahí ya hace la diferencia. Como les digo, saber el tipo de alimento es importante, pero saber la cantidad de alimento también es fundamental. Y tener este concepto de que nada me sirve alimentarme bien si no hago actividad física. Y de nada me sirve hacer ejercicio todos los días si no como saludable. Tiene que ser uno con otro, no uno aislado del otro. Y en la parte del medicamento y los controles regulares, que son las otras dos patitas de la mesa de la salud que estaba diciendo el doctor. Ahora, hay personas que nos están diciendo que tienen presión alta y tienen también la sangre espesa. ¿Esto tiene que ver también con el colesterol, con las arterias? ¿Nos puede explicar un poquito, por favor? Sí tiene que ver. Realmente la enfermedad cardiovascular, por eso es en el nombre como tal, involucra varias entidades. La hipertensión es el famoso llamado asesino silencioso, y es justamente una de las enfermedades más prevalentes, quiere decir más existentes en la población. No da síntomas y eso es lo preocupante. Uno no sabe que tiene hipertensión hasta que por último se la mide como tal elevada. Eso es lo preocupante. Ahora, ¿qué relación hay entre el colesterol y la hipertensión? Muchísima. Yo le decía que conforme más LDL tengo, son buses más llenos de grasa que se va cayendo por todo lado la grasa. Entonces van depositando esa grasa en los vasos sanguíneos. Cuando la deposita en los vasos sanguíneos se van tapando. Y al irse tapando, van ocluyendo los vasos, eso genera más resistencia y es más o menos como cuando usted le pone el dedito en la manguera. Se obstruye tanto que sale con mayor presión. Ok, quien está obstruyendo se llama placa de aterosclerosis, que es lo generado por el colesterol en exceso. Y quien aumenta la presión, en este caso es la manguera del cuerpo que se llama hipertensión arterial. Entonces, eso es peligroso, porque es como yo regar un césped con una presión tremendamente elevada. Me va a dañar el césped. Yo puedo poner una manguera de esas de bombero, claro que le voy a regar el césped, pero le va a dañar fácilmente. Ahora, cambia el césped por un riñón, una hipertensión, te va dañando el riñón, te va dañando el cerebro, te va dañando la retina, te va dañando el corazón, silentemente. Entonces, hay que prevenir. Doctor, justo quería continuar con esa parte de las patas de la mesa, en la parte de el control médico.
A veces uno espera enfermarse o ya ser diagnosticado con este tipo de patologías para recién tener recurrencia en visitar al médico. Si uno no tiene estos síntomas, si no tiene diagnóstico alrededor del colesterol, de todos modos sigue siendo habitual la recomendación de una vez al año chequearse cómo vamos en esa parte. Sí, Y sin para duda. las personas que ya están padeciendo también, cómo debe ser el control. Sin duda. A ver, a toda persona, y mucho más si tiene factores de riesgo familiares, por ejemplo, si mi papá, mi mamá ya fueron diabéticos, ya fueron hipertensos, ya fallecieron con infarto, yo tengo la obligación moral, personal, de ir a un chequeo preventivo. Así no sienta nada. Saquen un turno con un cardiólogo, con un médico internista, un médico familiar, que les haga un electrocardiograma, les haga exámenes y les diga. La idea no es solo decirle, vea, está todo bien ahora. La idea es poderle decir, mire, de aquí en un año, en 10 años usted va a estar bien. Porque lo peor que puede pasar es que vaya donde el médico y diga, todo está perfecto. Pero ahí el buen médico se caracteriza por ser educador también y decirle, mire, pero para que siga perfecto de aquí a futuro, usted tiene que caminar todos los días, mínimo 30 minutos, tiene que comer saludable, tiene que hacer esto, esto, esto. Entonces allí se hace prevención. Si vamos en términos numéricos, al país entero le conviene eso. Por eso yo le decía, eso debería ser enseñado en las escuelas. Porque a nosotros no nos enseñan reanimación cardiopulmonar en una escuela. Y eso salvaría muchas vidas. A nosotros nos enseñan a tratar cuando ya se infartó el paciente, cuando ya tiene que ir a terapia intensiva, cuando ya necesita cateterismo. Pero en estas consultas preventivas se podría evitar llegar a eso. Y sí, si es que no tengo enfermedad, debo ir por lo menos una vez. Y ahí me sabrán decir en cuánto retornar dependiendo del riesgo que haya calculado el médico. Si ya tengo la enfermedad, no descuidarse. Eso es justamente lo que estamos viendo ahora. Por año y medio, casi 2 años, hemos dejado de ver a nuestros pacientes cardiópatas. Tenía hipertensión, tenía diabetes, sí, y yo le llamé en 3 meses, pero volvió en 2 años por estar encerrado por la pandemia. Imagínense lo mal controlado de muchos pacientes. Imagínense la ola abismal que viene de pacientes más enfermos, más complicados de salud cardiovascular. Realmente lo que yo les hablaba en números de pandemia es preocupante. De allí la desesperación y también el fomento de hacer salud cardiovascular preventiva con este tipo de campañas como estamos haciendo con la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología para fomentar el Día Mundial del Corazón. Doctor, también en este caso hay personas que dicen, no, mira, yo estoy activo, no hay ningún problema y estoy delgado, porque a veces también se relaciona colesterol malo alto con obesidad, Sobrepeso. que también es parte de, pero hay casos de personas que, aunque se les ve delgadas, el momento que se hacen exámenes, resulta que tienen los triglicéridos altos, el colesterol alto, y hay el caso de una persona que dice, mi mamá es activa, o sea, está súper bien, ha estado caminando, no come mal, y de pronto aparecen estos resultados. ¿A qué se debe y cómo ayudarle? Bueno, la carga genética tiene muchísimo que ver y sí, efectivamente lo que usted dice, hay cosas que uno no puede detectar en un examen físico, en una medida de la presión o una medida del peso corporal, que son cosas que se tienen que detectar laboratorialmente, de allí que es tan silente la enfermedad. Pero hay otras cosas que también fomentan. Yo le diría un escenario muy terrible en el cual un paciente se infarta con colesterol, triglicéridos toda su vida normales. Te va a decir, ¿cómo? ¿Cómo se va a infartar? Si me está diciendo que quien tapa las coronarias es el colesterol LDL en exceso. Pues sí, un paciente fumador, por ejemplo, no necesita siquiera niveles elevados de colesterol para poderse infartar. Claro, porque yo puedo tener bajos los niveles de LDL, pero cuando fumo hago oxidación de esas LDL para que independiente que no estén en grande cantidad, se depositen en los vasos y me infartan. Quiere decir, hay venenos reales que pueden afectar al cuerpo. El tabaco, yo les dije hace un momento que yo no prohíbo nada a mis pacientes. Sí, lo único que sí recomiendo a manera de prohibición es el tabaco, porque ese sí es quizá uno de los más letales de la historia en general de la medicina. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, hay varias preguntas, la verdad. Hay personas que, por ejemplo, dicen, yo soy chofer y paso todo el día sentado. ¿Cómo animarle o ayudarle? ¿No? Y dice que toma limonada todos los días. Hay personas que en cambio dicen, ¿cuántos panes debería comer al día? Y de verdad que hay muchas preguntas al respecto, doctor. Están muy preocupados del pancito. Sí, porque somos muy paneros aquí en el Ecuador. Pero, doctor, sumando a esa inquietud, también nos llega una pregunta. Mire, bueno, no como la
la harina, por ejemplo, la harina del maíz o la harina de trigo, sino me como el maíz como mote, me como el maíz en forma de choclo, me como el trigo en una forma de sopita de trigo y todo eso. Estoy bien lo que se está haciendo, dice la persona que nos están consultando. Estos hábitos de comer el mote, el choclo, el trigo, ¿eso es saludable? Allí no estaría comiendo mucho carbohidrato. Sí, efectivamente. De nuevo, yo no iría a prohibirle lo que está acostumbrado. Tenemos comidas típicas que son deliciosas. Si me pasan una chuchucara, yo no voy a dejar de comérmela. Va a ser una delicia para mí. Y es Yo parte de la tampoco. vida disfrutarlo, ¿no? Entonces, si viene un médico y me dice no coma chuchucara, me voy a cambiar de médico. Lo voy a hacer y créame, le recomiendo cambiarse de médico. Pero si el médico me explica qué parte de la chuchucara me puede afectar un poco más, qué debo priorizar y qué debo bajar, es allí donde debo trabajar. Y las cantidades, no la chuchucara entera, comparto un tercio de la chuchucara, por ejemplo. Eso uno. Lo que decía el oyente que nos decía que vive trabajando en un camión y que tiene que estar todo el tiempo conduciendo. Entiendo perfectamente y es una analogía que yo también hago de los médicos. Fíjese, hay gente que dice que hace trabajo, yo soy cartero, yo soy visitador médico, entonces tengo que ir de un hospital al otro, ya está mi actividad física. Resulta que no. Yo también voy a decir, soy médico y como subo al hospital en un piso, en otro, me voy a otro hospital, camino, ya está. No, señor. La actividad física del día a día del trabajo nada tiene que ver con la actividad física de beneficio. Esos 30 minutos que yo les dije que merecía, es 30 minutos de parar mi actividad física, perdón, mi actividad laboral, empezar mi actividad física. O sea, al señor que maneja todos los días, mi recomendación sería, perfecto, maneja el día entero, pero al final de la jornada, parque el camioncito y antes de irse a dormir, camine 15 minutos de ida, 15 minutos de regreso y listo, está el ejercicio diario. Repita eso todos los días y va a ver cómo mejora su salud cardiovascular. Hasta más energía le da a uno. En ese sentido, doctor, ¿si es recomendable caminar antes de dormir, hacer ejercicio físico antes de acostarse? Antes, después, durante, todo, todo. Lo No importante es importa. hacerlo. Hay mucha Ok. gente que se enfoca, no, es que de mañana ya no pude salir, de tarde ya no. No, hay gente que hasta pone de pretexto, es que el clima está frío. Y cuando esté muy caliente, es que el clima está muy caliente. No, Sí, no está muy... realmente quien quiere hacer las cosas, las hace. Mm. Hace un momento les dije, si hay gente que toca guitarra y nos da ejemplo, nos da cátedra de cómo tocar guitarra sin manos, ¿cómo yo no voy a hacer algo que beneficia a mi corazón, a mi cuerpo, a mi salud, que es la única que tengo, ¿no? Claro que sí. Ahora, en el caso de que haya personas que tienen problemas de tiroides, por ejemplo, también podría afectar la parte de los triglicéridos o personas que tienen síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, ¿hay probabilidad de colesterol elevado o no tiene nada que ver? Totalmente, sí tiene relación. Hay enfermedades que predisponen más inclusive. Por ejemplo, el hipotiroidismo. Al metabolismo estar enlentecido, son pacientes que no consumen calorías tan fácil. Quiere decir, lo mismo que usted come, yo como hipotiroideo y me engordo el doble. Y al engordarme el doble estoy duplicando la generación de grasas de depósito, o sea, triglicéridos, por ejemplo. Más LDL, más triglicéridos. Un hipotiroideo tiene esa tendencia. Ovario poliquístico, sí, porque hace un momento yo les dije que parte de las hormonas sexuales, que de hecho se producen en el ovario, son de colesterol, son derivados de colesterol. Ovarios poliquísticos son desórdenes de hormonas en los cuales pueden haber alteraciones en la parte de colesterol y triglicéridos, justamente porque parte de la regulación hormonal está dado también por hormonas sexuales. Los famosos estrógenos, progesterona, dan protección cardiovascular en los pacientes que los tienen en buenos niveles y luego cuando pasa, por ejemplo, la menopausia, se pierde y se hace un desbalance de colesterol, triglicéridos. Eso mismo pasa cuando tengo desbalances propios por un ovario que está produciendo irregularmente todo lo que son hormonas. Entonces, claro, no es mi área de experticia la parte hormonal, pero sí sé que muchos de los pacientes que tienen ovario poliquístico también tienen predisposición a tener enfermedades cardiovasculares. Y no solo esa, hipotiroidismo ya lo dijeron, pero hay otra que está a la cabeza de toditas, que es la diabetes mellitus. Mm. Claro que sí.
Y doctor, podríamos seguir conversando con usted. Ha sido una conversación bastante amena con el doctor Diego Egas, médico cardiólogo, especialista en estimulación cardíaca artificial. También él es catedrático universitario y nos ha hablado la importancia de estas cuatro patitas y me gustaría recalcar el ejercicio, la alimentación saludable, la medicación si fuera el caso y también los controles regulares. Que por favor dejemos el azúcar, que es importante también recalcar aquello, también los carbohidratos, mejor verlos de lejitos nomás, porque como decía el doctor Diego Egas, No sé. eso se convierten en grasa a veces y le hacemos el feo a las grasas como el aguacate quizás, ¿no? A omega 3 que realmente son grasas muy saludables. Así es que tomemos en cuenta eso, porque como él dice ahí, toda esta tendencia de dejen las grasas, que no hay problema porque ahí estaremos saludables, pero comemos toda la clase de carbohidratos que se nos presenta a la mano y eso está causando esta enfermedad silente, que haya pérdidas también de seres queridos. Doctor, nos están preguntando cómo pueden ubicarlo usted, contactos para alguna cita. Cuéntenos. Bueno, nuestro grupo de cardiólogos, porque no trabajo solo, somos un equipo de cardiólogos, se llama Cardio Impulso. En redes sociales nos pueden buscar como @cardioimpulso, Facebook, Instagram, Twitter, nos pueden encontrar así. Mi persona Diego Egas, estamos también atentos, nuestro consultorio en el Hospital Metropolitano, pueden tomar agendas al 098 142 5687 098-142-5687 o www.cardioimpulso.com también. Cardioimpulso. Cardioimpulso.com, también les encuentras en Facebook, en Instagram y Twitter como Cardioimpulso, o si quieres citas puedes llamar al 098 14 25 687. Muchísimas gracias, doctor Diego. Ha sido un gusto conversar con usted. Esperamos en una próxima oportunidad también tener estas conversaciones que crean concientización en nuestros amigos que nos escuchan. A las órdenes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor Egas. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy buena esta conversación. Gracias, gracias. De igual forma. Sí, y creo que es un tema para seguir hablando. O sea, esto da para seguir hablando. Hay muchas cosas que hay que seguir especificando. Sin duda, cuenten con nosotros. Como les dije, no soy solo yo, somos un grupo de cardiólogos, todos jóvenes, todos súper especializados en un área de la cardiología. Tenemos gente experta en coronarias, en válvulas, en arritmia, en imagen cardíaca. Si ustedes desean, con todo gusto seguimos abiertos y pues conversamos cuando sea necesario. Sí, claro que sí. Ahí está, en carburador, pistones y... Gracias, doctor. Entonces estaremos en gracias. contacto. Yo tengo el número de su asistente, entonces en el caso que quisiéramos coordinar una entrevista, podría conversar con ella, ¿cierto? Con todo gusto, sí. Estamos a las órdenes. Perfecto. Muchas gracias. Buen día. Excelente día. Hasta luego.